Hola mis niños, hoy día vamos a partir respondiendo a la pregunta que yo les había dejado: ¿dónde viaja más rápido el sonido? ¿En el aire o en el agua? Primero, ¿por qué el sonido viaja en el aire o en el agua? Porque existen moléculas, ¿sí? Según deben haber visto en primero medio, el sonido tiene que viajar por un medio material, porque el sonido es un montón de pequeñas vibraciones que ocurren en tiempos muy cortitos. Entonces, por ejemplo, en un segundo, la garganta hizo un montón de vibraciones, y cada una de esas vibraciones lo que hizo fue empujar el aire. Y cuando empuja el aire hace algo así. Yo hablo y una vibración empuja el aire para allá. Pensemos que estas son las moléculas. Entonces, cada molécula va empujando a las moléculas que vienen adelante y hace un efecto en cadena, de manera que viaja de acá hasta acá. Funciona así, simplemente así. Yo empujo acá y esto va viajando hasta llegar al otro extremo. ¿Cuánto puede viajar? Bueno, hasta donde dure la energía, ¿sí? Ok, entonces, ¿cómo nosotros podemos ver en qué medio va a viajar más rápido? Ya sabemos que si no hay molécula, entonces no podría viajar, por ejemplo, en el vacío. Pero ya que sabemos que viaja en el aire y en el agua porque tiene molécula, ¿cuál de las dos viaja más rápido? Para eso vamos a hacer una representación del problema mediante un modelo, un modelito. A mí se me ocurrió, no sé, esto un día estaba aburrido en la casa, se me ocurrió. Supongamos que cada una de estas es una molécula, ¿sí? Ya sabemos que si nosotros queremos transmitir el sonido, lo que hace la garganta es empujar las moléculas, y las moléculas se van empujando entre sí y van avanzando. Y eso a alguien de repente le va a llegar al oído y esa vibración la va a captar, ¿sí? Entonces se va transmitiendo mediante las moléculas. Yo empujo una molécula y las moléculas van empujando a las otras. Podríamos pensar en que estas son moléculas, pero ¿qué diferencia tienen las moléculas que están en el estado gaseoso, como el aire, y en el estado líquido, como el agua? Bueno, ya habrán respondido, supongo que se acordarán ustedes que las que están en el estado líquido están mucho más juntitas, es mucho más denso, ¿sí? Por lo tanto, yo, si quisiera representar este problema, tendría que poner moléculas muy juntitas aquí, y podría representar el estado gaseoso, perdón, el estado líquido. Y en el caso del estado gaseoso tendría que ponerlas más separadas, ¿sí? Vamos a poner unas muy juntitas para referirnos al estado líquido, al agua. Y ahora que se me ocurrió representar el estado líquido como moléculas juntitas, el estado gaseoso como moléculas juntitas, cada una de las moléculas en este caso son, o conjuntos de moléculas, son piecitas de dominó. Vamos a hacer un sonido. Cuando uno emite un sonido, hace una vibración. La vibración, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver estas primeras moléculas, y esa vibración se va a empezar a transmitir hasta llegar a, en este caso, acá donde está una persona que va a escuchar. Ahora, ¿quién escuchará primero? ¿La persona que le llega desde el agua el sonido, o la persona que le llega desde el aire? Para eso grabemos y veamos que llega más rápido. Hola chiquillas y chiquillos, espero que estén súper bien. Bueno, yo me encuentro ahora en la calle simplemente por algo pedagógico. Quiero mostrarles o recordarles, no sé si ustedes han visto estos letreritos así, como ese que está ahí. Sí, esto es típico, que dice 40, ¿cierto? Bueno, me imagino que ustedes han visto esos letreros cerca de su casa, o cuando van en la micro, ¿cierto? Cuando hablamos de 40 qué, 40 kilómetros, no está bien dicho decir 40 kilómetros, 40 kilómetros por hora. ¿Qué significa eso? Que, bueno, es algo bastante sencillo. Si yo hablo de 40 kilómetros por hora, me estoy refiriendo a que si yo viajara constantemente a esa rapidez, estaría avanzando 40 kilómetros por cada hora que pasa. Mismo que nosotros trabajamos anteriormente con tantas otras cosas, ¿cierto? Por ejemplo, cuántas gotas caen en una gotera por segundo, cuántas personas evaden el metro por hora.
bueno, son, son cosas que van ocurriendo en cierto intervalo de tiempo. El caso más sencillo que vamos a estudiar es el caso de rapidez constante. Y posteriormente vamos a hablar un poquito sobre qué pasa si la rapidez va cambiando, que es lo más normal que pasa en la calle, ¿cierto? Usted en la micro va todo el rato ahí, que se va para adelante, para atrás, porque va frenando, ¿cierto? Viene la luz roja, esto no va todo el rato a la misma rapidez. Pero entendamos entonces primero el concepto de rapidez y velocidad, después nos vamos con estas definiciones a entender un poquito mejor cómo funciona, ¿ok? Así que vamos. Hola chicas y chicos, pues en la clase de hoy veremos entonces en primer lugar cuál es la diferencia entre los conceptos de velocidad y rapidez. Para eso pondremos el caso de estos dos vehículos. Uno se dirige hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Sin embargo, ambos viajan a 60 kilómetros por hora, según lo que marca el indicador del automóvil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Probablemente ustedes han visto este letrero que dice 60 kilómetros, velocidad máxima. Pero no, estos autos no viajan con la misma velocidad. Ambos van igual de rápido, lo que significa que van con la misma rapidez. Pero en física, el concepto es rapidez, no es velocidad. Entonces, tacharemos el concepto de velocidad y pondremos el concepto de rapidez. Estos autos van con la misma rapidez. Ahora bien, ¿qué quiere decir entonces el concepto de velocidad? La velocidad es distinta porque van en distinta dirección, porque van en distinto sentido, ¿sí? Ambos viajan por la misma calle, pero uno va hacia la derecha y otro a la izquierda. ¿Cómo podemos representar estas velocidades con numeritos para darnos cuenta de que son distintas? Bueno, lo que podemos usar son signos. Recordemos que en matemática nosotros poníamos los signos positivos hacia la derecha del plano cartesiano y hacia la izquierda los signos negativos. Por lo tanto, si algo se está dirigiendo hacia la derecha a 60 km por hora, simplemente dejaremos que su velocidad es 60 km por hora, ¿sí? Sin embargo, para hablar de la velocidad del otro automóvil, para hacer la diferenciación entre ambas, tendríamos que ponerle menos 60 km por hora, ¿sí? De manera que ambos tienen igual rapidez, 60 km por hora ambos, van igual de rápido, pero la velocidad es distinta. Una es de 60 km por hora y el del otro vehículo es de menos 60 km por hora, según el sistema que nosotros establecimos con los positivos a la derecha y los negativos a la izquierda. ¿Ok? Ahora bien, como yo les adelantaba, nosotros estábamos pensando en este caso perfecto, donde la rapidez, y también puede ser la velocidad en este caso, son constantes, es decir, un vehículo viaja todo el rato igual de rápido. No cambia su velocidad ni su rapidez. Entonces, ¿cómo en uno de estos casos nosotros podemos, tomando datos, calcular a qué rapidez o a qué velocidad van estos vehículos sin la necesidad de mirar su, comillas, velocímetro? ¿Cómo podríamos conocer nosotros a qué velocidad viajó un vehículo que se movió con velocidad constante, es decir, que no cambió, desde un punto a otro punto? Para ello, lo primero que hay que saber es las unidades de medida que estamos utilizando, ¿sí? Es decir, ¿en qué estamos midiendo la distancia que hay entre ambas? ¿En metros? ¿En kilómetros? Si estamos midiendo la distancia en kilómetros, podríamos calcular, por ejemplo, en kilómetros por hora. Para ello también tendríamos que tener el tiempo que medimos en horas. Veamos un pequeño video para complementar esta idea. ¿Nosotros necesitamos exclusivamente medir en kilómetros por hora la velocidad o la rapidez? Bueno, al parecer no, porque en vez de usar kilómetros, como los gringos, podríamos usar millas, podríamos usar metros, también podríamos usar yardas, podríamos usar lo que nos tinque.
Y por otra parte, en vez de decir cuántos kilómetros por cada hora recorremos, podríamos hablar cuántos kilómetros recorremos por cada segundo, por cada minuto. Y de hecho, ahí nos vamos a puntualizar en un tema, porque el sistema internacional de unidades, que el único que no lo pesca son los gringos, habla de que las unidades básicas de distancia y de tiempo son metros y segundos. Por lo tanto, cuando nosotros en física trabajemos velocidad o rapidez, más que trabajar con kilómetros por hora, vamos a trabajar, por ejemplo, con metros por segundo. Lo que no significa que no vayamos a trabajar en kilómetros por hora. Pero algo que ustedes tienen que saber manejar, porque en ciencia es mucho más común, mucho más regular que ustedes se encuentren con esa magnitud. Por ejemplo, si ustedes tiran una bolita, creo que tiene más sentido hablar de cuántos metros por segundo cae esa bolita que cuántos kilómetros por hora recorre la bolita, ¿no? ¿Me explico? Entonces, podemos medir en kilómetros por hora, metros por segundo, en millas por hora. Sin embargo, vamos a utilizar tan solo kilómetros por hora en esta oportunidad, porque es un poco más sencillo. Entonces, supongamos que la distancia entre estas dos ciudades a las que viajó esta persona, imagínense que va a la playa escapando de la cuarentena porque es una persona muy adinerada y tomó la ruta derecho sin cambiar de rapidez desde, por ejemplo, Santiago a Cachagua o tal vez a una ciudad más distante, hacia Rancagua, no lo sé, y viajó exactamente 500 kilómetros, 500, ¿ok? ¿Cuánto tiempo se demoró? Pongamos una cifra. Por ejemplo, 5 horas. ¿Les parece? Entonces lo que vamos a tratar de hacer es calcular cuál es la rapidez que indicaba el velocímetro. Ojo, y extraño eso, rapidez, velocímetro. Quizás hay un problema conceptual con llamarlo velocímetro. Intentaremos conocer qué es lo que marcaba ese velocímetro tan solo con estos datos, pensando que viajó a una rapidez constante, que no cambió durante todo el viaje. Estamos en un caso perfecto. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer esto? Si viajó 500 kilómetros y tardó 5 horas, hagámoslo de la misma manera que lo hacíamos con los casos de la clase anterior. ¿Sí? Tomaremos la distancia, cuántos kilómetros recorre, y lo dividiremos por el tiempo que tardó en hacerlo. Por lo tanto, para calcular los kilómetros por hora, tomaremos 500 kilómetros dividido en 5 horas. ¿Cuál es el valor de 500 dividido en 5? Por favor, alguien que responda. Oh, muy bien, excelente. La respuesta es de 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora. Es una rapidez bastante alta, pensando que la mantuvo constante durante todo el viaje. Es muy difícil que esto ocurra en la realidad, ¿no? Ojo, lo que hicimos fue dividir la distancia y el tiempo, y nos dio que el vehículo viajaba a 100 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir que viaja a 100 kilómetros por hora? Que recorre 100 kilómetros por cada hora que pasa. Es decir, en la primera hora, si es que fue a rapidez constante, como el caso que estamos suponiendo, en la primera hora viajó 100 kilómetros. En la segunda hora había viajado ya 200 kilómetros. En la tercera hora, 300 kilómetros. En la cuarta hora, 400. En la quinta hora, 500 kilómetros. Y así sucesivamente. Bueno, en este caso en realidad fue solo hasta 500. Qué gracioso. Ahora bien, ¿se cumplirá que siempre la rapidez la podemos obtener dividiendo la distancia y el tiempo? Veamos, 100 dividido en 1 es 100. 200 dividido en 2 también es 100. Por lo tanto, al dividir la distancia y el tiempo que hemos tardado en recorrer esa distancia, al parecer siempre nos da 100 kilómetros por hora. 300 dividido en 3 también es 100 kilómetros por hora. 400 kilómetros dividido en 4 horas también.
son 100 kilómetros por hora. Siempre dividir la distancia y el tiempo nos da la rapidez cuando estamos viajando a rapidez constante, ¿sí? Cuando no se modificó durante un intervalo de tiempo. Lo que vamos a hacer ahora es abordar otro punto que, si bien tiene una gran similitud con el anterior, tiene una gran diferencia también de base, y es que vamos a considerar un viaje mucho más realista. ¿Qué ocurre si la velocidad no es constante? Supongo que ustedes habrán viajado en micro, en bus. Se habrán dado cuenta que es muy difícil que mantenga una velocidad constante. Uno siente cuando frena, cuando viene un semáforo, cuando llega a un paradero y tiene un freno brusco, nos vamos hacia adelante, ¿sí? Todo eso nosotros lo percibimos, sabemos que no es constante la velocidad. ¿Qué pasa en este tipo de casos? ¿Qué podemos encontrar como dato importante? Si no tenemos una rapidez constante, pongámonos en el caso de un bus. Si ustedes están viajando en un autobús, este tendrá una cierta dirección. Pero ¿qué ocurre si esta dirección y si la rapidez que lleva el bus va cambiando constantemente, que es lo más normal, que si va derechito en algún momento, luego tome curvas, ¿sí? Se encuentre con atochamientos, se encuentre con semáforos, con paradas de bus? Es muy difícil que tenga una rapidez constante como en el caso que nosotros estudiamos anteriormente. Encontrar una rapidez constante en el mundo es muy complejo. Entonces, supongamos que este bus tuvo muchas paradas, pero tuvo un trayecto definido, ¿sí? Siguiendo su mapa, el bus sabe que recorrió una trayectoria fija, que haya frenado, aunque haya acelerado, él sabe que recorrió en total en su viaje 100 kilómetros. Hizo 100 kilómetros de viaje durante el trayecto en el que estuvo trabajando el conductor del bus. Ahora, durante esos 100 kilómetros que recorrió el conductor del bus, tardó 5 horas. Sabemos que no fue a la misma rapidez durante todo el viaje. Pero ¿cómo podemos encontrar una rapidez promedio aproximada que llevó en ese trayecto? Pues podemos hacer lo mismo que hicimos antes, tomar la distancia y dividirla con el tiempo. ¿Qué ocurre si nosotros dividimos esos 100 kilómetros en las 5 horas que tardó? Resulta 20 kilómetros por hora. Ahora, esa 20 kilómetros por hora no es la rapidez a la que viajó durante todo su trayecto. Sabemos que frenó, que aceleró. Probablemente haya viajado en algunos momentos mucho más lento que 20 y en otros momentos mucho más alto que 20. Esta rapidez de 20 kilómetros por hora lo que nos indica también es que un vehículo podría haber viajado a 20 kilómetros por hora todo ese trayecto y se habría demorado exactamente lo mismo. El conductor, en vez de haber viajado de pronto a 50, otras veces a 10 kilómetros por hora, otras veces haber frenado, podría haber viajado constantemente a 20 kilómetros por hora y hubiese tardado exactamente lo mismo. ¿Sí? No puede pensar. ¿Por qué? ¿Cuál es la gracia? Muy rápido, después muy lento, después muy rápido, después muy lento. Si finalmente mi rapidez promedio sería la misma que si hubiese viajado todo el rato a 20 kilómetros por hora. ¿Por qué me tuve que apurar? Quizás porque quería generar un accidente. Tal vez. Y eso sería todo por hoy. Espero que tengan una muy buena semana y que realicen esta actividad, al igual que respondieron la pregunta del agua y del aire en cuanto a la velocidad del sonido. Les voy a pedir que también respondan la pregunta que les voy a plantear durante este fin de semana para que ustedes la tengan en consideración y yo pueda hacer una clase que considere qué es lo que ustedes piensan al respecto. Recuerden que las preguntas no son
para penalizarlos a ustedes en caso de que respondan algo que físicamente sea erróneo. Quiero que ustedes se den cuenta de eso. Y no solo decirles si lo que me dicen está bueno o está mal. Un saludo, niños y niñas, cuídense. Bendiciones.